a las personas cuando nos vean este episodio, cualquier día, a cualquier hora del día, por eso le digo buen día. Hoy tenemos a una psicóloga clínica que se llama Rubí Abad. Ella tiene un canal en YouTube, que es por el medio por la cual yo la conocí, se especializa en identificar o en analizar, mejor dicho, las conductas psicológicas de celebridades. Y hablamos en celebridades porque tomo esa palabra así, porque si hablamos de estrellas nos referíamos al cine o nos viene a la mente el cine, pero una celebridad puede ser una celebridad política, deportista y de varios mundos. Y hoy vamos a analizar algo interesante para mí. Bueno, mi primera carrera es como economista y hubo una globalización, o se trató de hacer una globalización en cuanto a economía y monedas, políticas y una serie, pero aquí lo que se ha globalizado más son las enfermedades mentales, desafortunadamente. Y antes de que entrar en materia, sí me gustaría preguntar, y es interesante mencionar, cuál es la diferencia entre una enfermedad y una patología psicológica? Y es una muy buena pregunta, Marco, para que me estás haciendo, porque hay muchas personas que la confunden. Y para explicártelo de una manera muy clara, es la palabra enfermedad son trastornos físicos que se pueden medir con pruebas físicas, ¿no? Médicas, como un análisis de sangre para la diabetes o una radiografía para una fractura normal, ¿no? Los trastornos psicológicos, en cambio, no tienen una causa biológica visible, pero su impacto en la vida de todos es real. Y aquí voy a poner un ejemplo muy cotidiano para que veas la diferencia. Es dos personas iguales que no pueden salir de casa, que han dejado de salir de casa. Una de ellas tiene una pierna rota, por eso no sale, y la otra no sale porque tiene una ansiedad social o en pánico en situaciones sociales, ¿no? El problema, segundo, no es visible, pero las limitaciones pueden ser aún más graves que el problema físico que hay detrás de ello. No sé si te lo he explicado bien. Sí, no, Hay, perfecto, los dos no pueden salir de la casa. Eso estamos entendidos, solamente que uno tiene una limitación física y la otra tiene una es, limitación que es mucho peor, que es la mental. De exacto. hecho, en unos días anteriores yo le comenté a alguien, mi señor, sus barreras son mentales, solamente existen en su mente. Y lo puedes ver también cuando hay gente disociada que te ve un mundo que ellos solamente están viendo y una realidad que ellos solamente están viendo. Y tú estás viendo una cosa distinta. O todo el mundo está viendo una cosa distinta a lo que ellos están viendo. Que, como tú estás diciendo ahora mismo, las enfermedades mentales suelen ser silenciosas y no suelen ser visibles. Por eso son más peligrosas que las enfermedades físicas. Y por eso nosotros atendemos más a las enfermedades físicas que a las psicológicas. Y yo quería decir que lo que estás tú diciendo es muy relevante y sobre todo porque cuando una persona no sale de casa porque tiene una enfermedad mental, las personas que lo circundan, que están alrededor, siempre intentan motivarle diciendo tienes que salir de casa, no te sucede nada, pero si te has roto una pierna, la gente te cuida, te mima y hace que te recuperes para poder salir. Y esa es la gran diferencia, el apoyo social, que con la enfermedad mental casi no lo tienes y con la enfermedad física está garantizado, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las enfermedades mentales ahorita más comunes en el mundo? A ver, yo te diría que las enfermedades mentales han aumentado muchísimo en los últimos 10 años. Una de cada 4 personas que conocemos tiene o desarrollará una enfermedad mental grave a lo largo de su vida. Quiere decir que es muchísimo porque, por ejemplo, una familia de 4 personas quiere decir que una de ellas, por lo menos una, va a desarrollar una enfermedad mental grave. Y las más graves son las más comunes, las que conocemos todos, que la primera es la depresión. Es la primera causa de discapacidad en el mundo, que parece muy fácil decirlo así porque la depresión no es solo tristeza, es una desconexión total con el placer y la motivación. Y esa persona pues se queda atrapada en pensamientos negativos siempre sobre el pasado sin encontrar una salida. El segundo, que también lo conocerás muy bien tú, Marco, es la ansiedad, los trastornos de ansiedad.
Que la ansiedad por sí misma ya sabemos que no es mala porque nos ayudan a reaccionar ante momentos estresantes, pero en casos en los que esta ansiedad se vuelve crónica y no desaparece, como los ataques de pánico, pensamientos catastróficos o preocupaciones excesivas, es muy, muy invalidante. Hay una tercera que ya esta no sé si tú la sabrás, que son los trastornos por uso de sustancias, que ha aumentado muchísimo, sobre todo en los últimos 5 años. Y esto, que me puedo salir un poco del tema, es porque algunos gobiernos de algunos países han legalizado muchas drogas y entonces la adquisición es mucho más fácil y la gente pues se crea dependiente. Y sobre todo las adicciones son problemáticas porque no solo afectan a la persona, sino que afectan al individuo, al entorno, dañan relaciones, te quedas sin empleo y tu calidad de vida pues se destruye completamente. Y la última, y no menos importante, son los trastornos psicóticos que afectan más o menos a 1 de cada 100 personas. Cuando hablo de trastornos psicóticos, hablo de lo que todo el mundo tiene en la cabeza, que es la esquizofrenia, ¿no? Ajá. Que no es solo tener alucinaciones con lo que me has dicho tú, ¿no? O delirios. La esquizofrenia más pura y la que más se ve en consulta, de hecho, es el aislamiento y hay una pérdida progresiva de conexión con la realidad que puede derivar hasta en catatonia. O sea, es muy, muy, muy peligrosa. Luego tenemos otros que son, pues, el autismo, ¿no? Ansiedad, condiciones como la hiperactividad, pero esos son más neurológicos, no son tanto psicológicos. Mira, lo que más me ha impresionado de lo que acabas de decir, y es algo que sí es posible, y bueno, no es posible, no, si ya tú hablas con datos y con una base científica, es que muchas personas van a tener enfermedades psicológicas en su vida. Claro, y también puedo darte validez en eso si vienen de hogares deshechos, disfuncionales. Bravo. Ahorita es una alta, ¿cómo se llama?, propensión a ello, Sí. ¿entiendes? Y una vez yo vi en un hogar que la madre cambiaba de pareja a cada día y cada rato, y yo vi el efecto en las hijas, ¿entiendes? Que eran personas con una carencia emotiva, afectiva, pero tenían, ¿sabes?, debilidades o trastornos psicológicos porque no veían la estabilidad. Mm. ¿Entiendes? Entonces, ellas me imagino que estarían más propensas a desarrollar alguna enfermedad o trastorno psicológico, ¿no? Sí, de hecho, el que tú has dicho es uno de los factores más importantes, que es el trauma infantil, y son los mecanismos de defensa que tenemos cuando tenemos un trauma en la infancia, que normalmente cuando no los curamos con terapia, pues se cronifican y esto puede derivar en que tengas un trastorno mental. Em, Hay otros factores, a lo que tú me has dicho son traumas y es que el ejemplo que tú me has dado es perfecto. Si alguien crece en un hogar conflictivo, puede desarrollar hipervigilancia, que es estar atento a señales de alarma porque puede suceder algo, ¿no? Y, y crecer en ambientes que ellos perciben como inseguros. Entonces, probablemente estas personas que han desarrollado esto en la infancia tendrán ese tipo de alerta en situaciones cotidianas y puede ser que estén alertas con sus parejas, en el trabajo, que se vuelvan un poco paranoicos y perdonarme la palabra, ¿no? Claro, hay una debi hay una de hasta hay debilidades de personalidad, Sí, sí, señor. claramente. Ahora, ¿cómo se trata? ¿Cómo te digo? Sí, ¿cuáles son los enfoques terapéuticos que tú utilizas con mayor frecuencia? Los que yo utilizo son, a ver, yo estoy especializada en psicoanálisis, hice 7 años de psicoanálisis y ahora acabo de terminar la terapia cognitivo-conductual y ahora te voy a explicar el por qué. Y es que, un segundo, que la terapia cognitivo-conductual, o sea, el psicoanálisis lo que hace es ayudarte a comprender la raíz del problema, de dónde viene ese problema. O sea, yo sé que tengo ansiedad, pero no sé por qué la tengo. O sé que tengo insomnia, que no puedo comer, que no puedo dormir, pero no sé el por qué. El psicoanálisis te da una herramienta muy poderosa para saber la raíz del problema y para así actuar. Lo que sucede es que el psicoanálisis, pues
no te da las herramientas para afrontar ese problema. Y ahí viene la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual no le importa tanto de dónde viene, unas pequeñas pinceladas, lo que más le importa es la situación actual, qué síntomas tienes y por qué estás debilitado en el presente, ¿no? ¿Por qué tienes ese trastorno en el presente y cómo lo podemos ayudar a amortiguar en el presente, en el aquí y en el ahora? Y la terapia cognitivo-conductual es mucho más estricta, tiene un protocolo muy definido para cada tipo de trastorno y lo que sucede es que si tú solo utilizas un tipo de terapia como la psicodinámica, pues te pierdes el cambio, que no sabes cómo hacerlo. Y si utilizas solo la cognitivo-conductual, puede ser que ese problema se mejore, pero luego aparezca otro, porque son síntomas. Entonces, lo mejor siempre es integrar terapias para que el paciente pueda tener una cura más completa de lo que es el tratamiento. Ya. Ahora, mira, suponte que yo llego a tu consulta y te Ujú, digo, ujú, estoy deprimido. ujú, Yo hace años hablé, bueno, trabajé con un psiquiatra, que él era psiquiatra, sexólogo y comunicador social, y hicimos unos programas, y él decía una cosa que era interesante. Si usted está deprimido, no lo diga, porque le está mandando un mensaje a su cerebro. Y encima usted no es psiquiatra, vaya y busque una ayuda especializada. Mi pregunta es, ¿cómo tú me sacas de la depresión? ¿O me sacarías de la depresión si yo te llego a tu consulta y te digo, estoy deprimido? Pues has tocado un tema fundamental porque en la mayoría de las terapias primero se interviene en cómo procesamos la información, en cómo pensamos y luego hacemos la parte conductual, comportamental de la persona. Con la depresión no funciona así, porque si tú a una persona, o sea, si tú a una persona que tiene depresión le hablas más sobre sus pensamientos, lo empeoras. Entonces, lo que se hace aquí es la terapia conductual al principio y perdóname la terminología. Lo que se suele hacer es activar conductualmente a una persona aunque no quieras. Y tú imagínate una persona que está en la cama, que no sale de casa, que come poquito, ¿no? Que duerme muchas horas. ¿Y qué es lo que le vas a hacer? Normalmente lo que se le suele decir es, venga, vas a estar bien, este problema no es tan importante, sal de la cama y vete, ¿no? No funciona así. Lo que tenemos que hacer es dar pequeños pasitos todos los días. Y en lugar de decir, venga, hombre, Marcos, a caminar 30 minutos y verás cómo te sientes mejor, ¿no? Es mejor decirte, vamos a empezar caminando 5 minutos juntos hoy, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vamos a caminar por 5 minutos todos los días y a la semana siguiente pasamos a 7 y a la semana siguiente pasamos a 10. Y esos pequeños logros son los que reactivan a esa persona y poco a poco con eso luego ya se puede trabajar en los pensamientos disfuncionales que tienen. Y a esto, no sé si me he explicado bien, siempre con la depresión son metas pequeñas y realistas, ¿no? En lugar de tú decirle al terapeuta, quiero mejorar mi vida, ¿no? ¿no? No quiero estar así más. Pues yo creo que es más fácil decir realmente las cosas pequeñas que quieres mejorar en tu día a día. Y poco a poco el cerebro se va acostumbrando a esa actividad y poco a poco lo va considerando normal. Y sin tú darte cuenta se va reestructurando poco a poco. Ahora, mira, hay una cosa que no es psicólogo, yo no soy psicólogo, pero me imagino que los factores por los cuales las personas en los medios donde viven tienen ansiedad. Te explico. Aquí en Estados Unidos, la ansiedad es cómo llego yo a final de mes. Mm. Tengo que cuidar mi trabajo. Mira, Rubí, ya te tengo que dejar porque tengo que salir a trabajar en el segundo trabajo y es un estado de ansiedad. Y si lo pierdo, bueno, entiéndeme, pegué la Sí. cabeza del techo. Para una persona, una señora, una dama que, con quien yo hablaba, ella estaba en Ucrania, Mm. entonces su ansiedad era cuándo va a caer el misil o cuándo voy a perder el sistema eléctrico, ¿sabes? Sí. El sistema de servicio eléctrico. Mm. Para una persona quizás en Latinoamérica, se fue el agua, ahora que, y eso genera ansiedad. Ujú. O sea, están unidos porque es el mismo sentimiento, es lo mismo que sienten, ansiedad, ya sea por distintas razones. Pero mi Eso. pregunta es la siguiente. ¿Por qué Ujú. ha aumentado y qué factores prevalecen? Te lo estoy hablando yo desde la ignorancia, que no soy psicólogo, pero me imagino que hay otras cosas más allá. Pero lo que me has dicho tú, los ejemplos que me has dado tú,
no es tanto ansiedad como un estrés real ante una amenaza real, ¿no? Ajá, Los dos que me han mencionado. El primero eso sí es ansiedad. Y eso es porque cuando tienes una amenaza real, cuando estás en una situación de guerra y tienes una amenaza, cuando no puedes saber dónde viene el agua o no, o sea, el preocuparte te ayuda para encontrar una solución. El ok. problema es que cuando el preocuparte no te ayuda a crear una solución, sino que empeora tu situación. Y a tu respuesta es una cosa un poquito global porque, como te he dicho, la ansiedad, los trastornos de ansiedad y depresión han crecido muchísimo en los últimos 5 y 10 años, pero de una manera muy radical. Y uno de los factores más prepotentes, más ponderantes, ha sido las redes sociales. Y es que el estar bombardeado 24 horas en noticias, notificaciones, mensajes y la sensación de que tienes que estar siempre disponible te da una sensación constante. Y aquí yo te doy este ejemplo que es muy parecido al tuyo, que es, tú antes terminabas de trabajar a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde y habías terminado de trabajar. Punto. Y podías hacer lo que quisieras después. Hoy tu jefe te puede enviar un correo a las 11 de la noche y tienes que responderle. Y aparte de todo eso, con las redes sociales, tú te sientes en culpa por hacer algo que sea ocio y que no sea trabajo, porque nos están inculcando que tenemos que tener una mente de productividad, productividad y productividad. Y a lo mejor trabajamos 12 horas al día y luego me pongo a ver una serie en Netflix y me siento culpable porque no estoy trabajando. Es que Bueno, yo son te entiendo eso situaciones que antes no sucedían y ahora son el epicentro. y has aclarado, sabes, en los conceptos que los ejemplos que te he dado, me has aclarado lo que en verdad es ansiedad y no, y el factor ahorita prevaleciente en personas que no están en situaciones de peligro, pero tienen ansiedad. Ahora, la ansiedad te puede llevar a un ataque de pánico, o qué es la diferencia entre ansiedad, estoy ansioso y me dio un ataque de pánico. Vale, la ansiedad es una reacción crónica. Ujú. Es una preocupación constante por el futuro en todos los aspectos de tu vida. Estás preocupado por el colegio, por los hijos, por el trabajo, por el coche, por todo. Todo lo que sucede a tu alrededor te preocupa. Y aunque una situación se solvente y se solucione, otra vendrá que te seguirá Claro. preocupando. Entonces tienes una situación de estrés constante. Los ataques de pánico son situaciones concretas y suelen durar de 15 a media hora, más o menos, ¿no? De 15 minutos a 30 minutos, más o menos. Y son, a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? Son explosiones momentáneas y concretas en una situación donde se activa tu nivel fisiológico y empiezas a sudar, tienes taquicardias, ¿no? Los ojos se te cierran un poco, entonces tienes la visión focalizada solo en ese problema. Y lo que sucede, o sea, son tan peligrosos los ataques de pánico no por sí solos, por estas reacciones fisiológicas, que la gente suele ir a los hospitales porque piensan que tiene un ataque de pánico y en realidad, digo, perdona, un ataque al corazón y en realidad es un ataque de pánico. Y les dicen, no, perdona, yo te he hecho aquí el electrocardiograma, tienes esta prueba, esta prueba, esta prueba y tú estás bien, lo que es un problema psicológico. Pero el problema del ataque de pánico no es que te suceda, que te puede suceder en el metro, te puede suceder en cualquier sitio. El problema es que lo asocies a un problema. Si yo, que nunca he tenido un ataque de pánico, salgo mañana, me voy al metro, empiezo a sudar, empiezo a temblar, ¿no? Y tengo estos síntomas. Y cuando llegue a casa, empiezo a rumiar y al día siguiente ya no voy al metro porque creo que me va a dar otro ataque de pánico, es cuando ahí se vuelve un trastorno de pánico, ¿no? Y se van acumulando, acumulando. Y de hecho, los ataques de pánico se convierten muy fácilmente en trastornos de pánico y tienen comorbilidad con el no salir de casa, con la agorafobia, porque te da tanto miedo salir por tener un ataque de pánico que no sales. Ya entiendo. Ahora, una pregunta. eh, bueno, me imagino que los factores sociales y ambientales tienen una incidencia en tu salud mental, Ajá, pero ¿cómo esto influye? Ya me dijiste uno, que es las redes sociales. Puedo exacto. entenderlo yo así. ¿Hay Sí, más? sí, sí. Sí. Otro es el estrés económico.
Eso es muy importante, porque la incertidumbre financiera es una de las mayores fuentes de estrés. Y no es lo mismo vivir con una estabilidad que estar preocupado porque no puedes llegar al final de mes, ¿no? O no puedes pagar la renta de tu casa. Una persona con deudas no solo siente ansiedad, sino que su mente está permanentemente enfocada en cómo resolverlo y reduce su capacidad para resolverlo, el problema. Otra que está muy ligada a las redes sociales y que yo creo que es una de las fundamentales es ya no tenemos conexión humana, Marco. O sea, ahora estamos solos. Es verdad que vivimos en una sociedad digital que nos conecta, pero la falta de interacciones de cara a cara es el mayor riesgo de la ansiedad y la depresión. Porque tener un apoyo es un amortiguador del estrés porque te sube la dopamina, te sube la serotonina, que son las sustancias que hacen que te sientas feliz y con motivación. Otro es el que ya te he dicho antes, que te lo ha dado, que es la exigencia extrema, la productividad, ¿no? Y sobre todo el sentirnos que tenemos que seguir un patrón que antes no tenías por qué seguir. Si tú piensas, Marco, que todas las personas a tu alrededor cumplen con ciertas cosas como tener pareja, estar casados, comprarte una casa, aunque tú estés feliz viajando por el mundo y no tengas esa necesidad, puede ser que te sientas aislado, deprimido, ansioso porque no estás cumpliendo con esos requisitos que te da la sociedad. En eso yo Y he el ido siempre en último, contra. Siempre he ido en contra de perdona, los demás. Sí, he ido siempre en contra, pero bueno. Y el último me y el decía, último, bueno, no, hay más, pero otro también importante es el acceso a los servicios de salud mental, porque hay muchas personas que no reciben el tratamiento que deberían de recibir porque es inaccesible o es costoso. Yo creo, por ejemplo, que en Estados Unidos no existe la seguridad social y las no, personas que tienen trastornos para nada. mentales están por la calle. Yo he vivido allí, los he visto, a los homeless por la calle. ¿Por qué? Porque no tienen esas estructuras que a lo mejor otros países en Europa, como en el que vivo yo ahora, en Italia, sí que las tienen, donde la seguridad social abarca mucha parte de la salud mental. Entonces, si no tienes acceso a esa terapia, pues tu estado va a empeorar muchísimo más y empeorará todos los estados de todos los aspectos de tu vida. Aquí estamos como, aquí te las arreglas como puedas, como puedas. Ya está. Aquí no, eso no es asunto de nosotros. Si tú te volviste loco, y perdóname lo coloquial que pueda sonar, eso no es asunto, pero que es una gran, tiene un trasfondo muy, ¿sabes? Muy pesado, muy difícil de. Pero volviendo al tema y no haciendo arangas políticas ni nada por el estilo, lo Ujú. que me ha llamado no más la atención, lo que se ha quedado relevante es que las redes sociales han incidido de una manera muy negativa. Y te puedo decir porque tú pasas por aquí y ves ciertos restaurantes que son a través de sus cristales una pareja que no se están comunicando, sino están cada uno viendo. Y te digo, Bravo, no solamente jóvenes, son gente hasta personas mayores que uno. bravo, Entonces, yo no salgo a un restaurante con mi pareja a ver el teléfono, me quedo en mi casa. exacto. Y Y muchas además, sobre todo desde la pandemia, desde que sucedió la pandemia. ¿Cuánta gente conoces, Marco, que ahora ya no va a trabajar o va a trabajar 2 veces a la semana en vez de trabajar toda la semana y está todo el día en pijama en su casa sin comunicarse con nadie? Bueno, eso es parte de todo lo que se generó la pandemia y también mucho antes de la pandemia yo veía que estábamos en cenas y Mm. había gente que había que regañarles porque era una mala educación estar una persona pegada en un celular, ¿entiendes? Sí, Entonces sí. tú hablabas con él y no sabía qué es lo que él estaba haciendo, si estaba allí o bueno, si invitaste al celular o lo invitaste. Y la situación se está volviendo cada vez más y más peligrosa porque le está sucediendo hasta a los adolescentes. Yo aquí voy a dar un ejemplo personal. Yo tengo a mi sobrina que recuerdo que hace 2 años hablé con ella, que vive en Estados Unidos, se cambió de instituto y yo la preguntaba, Rubita, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus amigos? ¿Cómo son? ¿Qué tal tus compañeros de clase? Bien, tatita, bien. ¿O salís? No. ¿Y qué hacéis? Pues nos comunicamos por WhatsApp, nos vemos mediante un programa en internet absolutamente nada. O sea, no tienen relaciones sociales, no juegan, no salen y eso cada vez se va volviendo más, se va destrapolando más hasta las personas más pequeñas. ¿Tú cuántos niños ves ahora que están con una iPad en el restaurante, como tú has dicho, y tienen 4 años y no Sí, están relacionándose con sus padres?
Ahora, en un mundo así como lo que estás describiendo, que es lo que va a venir de ese tipo de personas que se han creado así, va a tener una consecuencia, puede haber un estigma sociales. Seguramente habrán enfermedades mentales, ¿no? Eso se degenera, todo eso acarreará este tipo de ambientes, a lo que me quiero referir. O sea, me estás diciendo que si aumentaran las enfermedades mentales, sí, sí, las enfermedades mentales se están disparando Ok, y pero sobre todo, ahora me sí, viene la pregunta. En un medio donde las enfermedades mentales se están disparando, ¿hay mm, un estigma social? sí, sí, sí. El estigma social de las enfermedades sigue siendo muy grave, aunque se hable más en redes sociales, se hablan más de cosas pequeñitas como te he cenado yo antes del narcisismo, ¿no? Cosas que realmente no son tan frecuentes en la sociedad y que no nos importan tanto. Pero el estigma social de las enfermedades mentales sigue presente. Vamos a ver, Marco, si tú le dices a un amigo, ay, es que tengo migrañas, es que no puedo salir de casa y es que no me encuentro bien, ¿qué te dirá tu amigo? Ah, no te preocupes, tómate algo, quédate y tómate un té, ¿no? Pero si yo te digo lo mismo y te digo, ay, es que no me encuentro bien, es que no salgo de casa porque tengo una depresión, la gente que te va a responder, pues sal, le tienes que echar ganas, ¿no? Tienes que hacerlo tú. O sea, no hay comprensión. Y para combatirlo, lo que tendríamos que hacer es hablar más sobre ello, porque la comunicación es fundamental. Entonces, si el desconocimiento es el mayor aliado de este estigma del que estamos hablando, y muchas personas no saben ni lo que es la depresión, ni la ansiedad, ni la esquizofrenia, y lo único que les genera es miedo y rechazo, ¿no? Y yo creo que deberíamos de tratar las enfermedades mentales como cuando hablamos de una gripe o una lesión, que todo el mundo las comprende. Algo que está ayudando mucho, que he visto yo últimamente, son que muchas figuras públicas han compartido sus experiencias de ansiedad y depresión Por o eso salud mental. perdona que te interrumpa, por eso te Sí, pregunto, porque como hay casi una divulgación, mucha gente ujú, te dice cosas que antes no lo decía abiertamente, ujú, pasé por una depresión, pasé por esto, mira, y no es un tema de salseo, la actriz esta, Ivonne Reyes, ujú. hizo una portada o salió en un reportaje, dijo que había tenido una pérdida financiera y admitió que estaba en un proceso de depresión abiertamente. Antes eso no lo decías, porque Y eso te había un estigma ayuda. social. Si tú estás en casa y ves que esa persona a la que tú admiras te está compartiendo de su depresión y tú la tienes, pues a lo mejor te animas más a compartir la tuya. Por eso te digo, si existía o existe esa parte de ese estigma. El estigma ha existido siempre. No, antes sí, claro, pero en estos momentos. El estigma sigue existiendo, sobre todo porque la información que a nosotros nos llega de trastornos mentales mayoritariamente viene de películas y series de televisión y ponen esos trastornos mentales a los esquizofrénicos, por ejemplo, como si fueran criminales y fueran asesinos en serie, ¿no? Ya. Entonces, eso perpetúa el estigma de los trastornos mentales. Pero hay otros, por ejemplo, otras series, no sé si has visto Atypical, que habla del autismo, No, donde es mucho más educativa y sí que puede ayudar a la sociedad a, a ver qué es el autismo y ayudar a las personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Em, Otra cosa es que nosotros mismos estamos programados para no reconocer nuestras propias enfermedades mentales y entonces ni siquiera nosotros mismos las reconocemos. Y si no las queremos reconocer, ¿cómo la va a reconocer nuestra pareja, nuestros hijos, ¿no? O quien sea que está alrededor nuestro? entiendo. Y la última son, que ya lo hemos hablado, las políticas públicas, ¿no? Las políticas que hacen los gobiernos. Porque yo cuando estuve trabajando en Canadá me quedé alucinada de lo bien que trataban las enfermedades mentales, del presupuesto que se les daba a las enfermedades mentales, las comunidades terapéuticas que tiene, cómo se ayuda a las personas sin techo, que yo sé que con el gobierno de Trudeau todo ha cambiado mucho, lo sé, yo estuve en Canadá hace 10 años, pero yo vi un cambio, o sea, vi un cambio de cuando viví en Estados Unidos o cuando viví en Canadá, de cómo se trabajaba la enfermedad mental y los números, las personas de enfermedad mental que tenían, que era muchísimo menor en Canadá que en Estados Unidos. Y no sé si te he No, respondido. no, no, sí, claro. Aquí en Estados Unidos, vuelvo y te repito, desde que yo era un chiquitín, Mm, aquí te lo, ¿sabes? Ves como te las arreglas. sí.
Si estás un exacto, pequeño, si estás enloquecido, te das 3 toques, y perdóname lo coloquial, pero eso no es problema de nosotros. Y exacto, eso, así coloquialmente, dice mucho de las políticas y todo lo demás. exacto, sí. Y para terminar, Rubí, cosa que ha sido una charla no aleccionadora, informativa, que es lo interesante, y nos ha puesto ciertas cosas bien claras. ¿Cómo tú ayudas, bueno, o fomentas la resiliencia o el bienestar emocional en tus pacientes o aquellos que van a tu consulta o aquellos con quien te has topado o has trabajado en el La proceso? resi estás hablando, sí, de la resiliencia. Ajá, la resiliencia, sí. Okey. A ver, primero te voy a explicar un poco lo que es la resiliencia, porque supongo que hay mucha gente que no lo sabe, y es la capacidad de adaptarnos a nuestras dificultades, ¿no? No significa ignorar el dolor, ni ser fuerte todo el tiempo, sino aceptarlo y salir adelante. Y te voy a poner un ejemplo. Dos personas que pierden el trabajo en el mismo día. Tú pierdes el trabajo hoy y yo lo pierdo hoy. Y tú dices, entro en pánico, me bloqueo, mi vida se ha derrumbado, llego a casa, no sé qué hacer y empiezo a no salir de casa, a no socializarme, etcétera, etcétera. Y la otra, con la misma circunstancia, ha dicho, ok, tengo miedo, pero tengo que salir adelante de aquí, me voy a reorganizar y voy a ver qué soluciones puedo encontrar para buscar otro trabajo. Eso es la resiliencia. Y a la respuesta que me has dicho tú, que es cómo se trabaja en terapia, es reinterpretar tus dificultades. O sea, no es solo lo que te pasa en la vida, y esto siempre es así, es cómo lo interpretas tú. En vez de pensar, nadie me va a ayudar después de, ¿no? Nadie me va a querer después de esta ruptura, ¿no? Tú rompes con una pareja y dices, oh, nadie me va a querer, pues tú lo reformulas y dices, esto me duele, pero yo ya he superado otras cosas antes y me voy a reconstruir y lo voy a superar. O sea, es la perspectiva que tú le das. Otra cosa importantísima es identificar las fortalezas de esa persona, porque cuando a ti alguien te dice, no, es que no sé cómo salir de esta relación, ya no, mi vida está acabada, tú le dices, ¿has salido de alguna relación anteriormente? Ah, pues sí. ¿Y cómo lo hiciste? Lo hice así, así, bien. Entonces, estos mecanismos que tú has utilizado y que te sirvieron anteriormente, te pueden servir en este, ¿no? En el presente. Y otra es tener un propósito. Hay tanta gente, Marco, que no tiene propósito en esta vida. Hay Ah, tanta no, gente que no sabe por qué hacer. favor, eso estamos claros, ahí sí no te lo discuto. Aquí te digo, en la editorial viene gente sin propósito y muchas veces yo les hago una pregunta. ¿Usted quiere el éxito? Está bien, sí, por supuesto. ¿Estás preparado para luchar y conseguir ese éxito? Y la respuesta es no. Ellos creen que le van a caer del cielo. Porque no es su propósito. A eso vamos. Exacto. Y la última yo te podría decir es tolerar la frustración y saber que todo pues no va a salir siempre bien, ¿no? Y no hay que colapsarse cuando tienes un obstáculo. Y si no tienes el control sobre algo, pues no pasa nada. Y aquí pongo un ejemplo personal. Antes de esta entrevista, pues yo estaba un poco nerviosa, decir cómo va a salir, cómo va a salir, y luego pensé, pues Rubí, ¿y si sale mal, qué puedes solucionar? ¿Qué puede pasar en tu vida? Se vuelve a grabar. No Se va a vuelve a pasar grabar. nada, ¿no? No, se vuelve a grabar. Ya está. Y ya Se está, vuelve a ¿no? grabar. Pues hay Ya que está. tomarse un poco la vida un poquito más ligera, con perspectiva y entender que las decisiones, lo que está sucediendo ahora, en 5 años no te vas ni a acordar, no te vas ni a acordar de esta ansiedad que tú estás sintiendo ahora mismo. Bueno, Rubí, fue un placer haber conversado contigo esta tarde, aunque se ha grabado tarde para mí, noche para ti, por eso te digo. Así nos has dado bastante información y no me queda más que agradecerte e invitar a todos aquellos que nos ven o nos van a ver, seguirte en tu canal, Fame with Rugby, que yo en la caja de descripción pondré tu enlace y ellos te seguirán. Y que Y te, yo te quería agradecer a ti tu invitación y decir a todas las personas que nos están viendo que, sobre todo, mi mensaje es, si tienes alguna dificultad, la que sea, da igual la que sea, no puedes hablar con nadie, busca ayuda, ya está. Ujú. bueno, Ese es mi pequeño consejo. con eso concluimos.